5 mujeres que forman la genealogía del Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de esas 5 mujeres, porque cada mujer nos deja una historia que a lo mejor alguna de ustedes se identifica en particular con alguna de ellas. Así que hoy, a lo mejor al final, tú vas a decir: me llamo Xochitl, pero mi segundo nombre es María, Xochitl María, porque a lo mejor Xochitl se identificó con ese personaje. Y Tere se va a presentar y va a decir: yo soy Teresa, pero mi segundo nombre es Betsabé, Teresa Betsabé, ¿sí? Porque me identifiqué con ella, etc. ¿Sí? Como solo son 5, van a tener que compartirse entre las 29-30 que vinieron, y espero que no se peleen, no todas vayan a escoger el mismo nombre, ojalá y que quede variadito entre las 5 mujeres. Vamos a ver a la primera de ellas. Va por orden de aparición según la genealogía de Jesús que tienes ahí en Mateo capítulo 1. Verso número 3. Judá engendró ¿de quién? De Tamar. Allí aparece la primer mujer de la genealogía del Señor Jesús, Tamar. Su significado, el nombre Tamar, es palmera, fértil. Si tú observas aquí en Piedras Negras, en algunos bulevares nos han sembrado algunas palmeras de dátiles. ¿Alguna vez te has fijado hacia arriba para ver el fruto allí de esas palmeras de dátiles? Como no estamos en Veracruz no siembran palmeras de dátiles, allá siembran palmeras de cocos. Y cuando tú observas la palmera, está rebosando de cocos. Bueno, observa por favor esas palmeras de dátiles y te vas a dar cuenta que tienen muchísimos dátiles. Yo no sé por qué acá en México no le damos valor a los dátiles. Cuando tuve la oportunidad de visitar el país de Yemen, en Yemen hay tiendas de dátiles. Los dulces los hacen de este fruto y es un fruto muy apreciado y también tiene su costo, es carito. De repente me dan ganas de ponerme con un costal aquí en el bulevar para capturar los dátiles que los dejan que se caigan y se pudran ahí en la acera con el sol tan fuerte. Entonces, si me ven un día por ahí, no me vayan a aventar monedas, es que estoy recogiendo dátiles. Bien, ¿por qué digo esto? Una palmera de dátiles es muy fructífera, pero resulta en la historia, si tú lo recuerdas, que Tamar se casó con un hijo de Judá, y este hijo falleció y no le pudo dar hijos a Tamar. Entonces, como decía la tradición del pariente redentor, el hermano tenía que tomar a la chica, a la esposa de su hermano, o sea, su cuñada, y darle descendencia. Pero el otro hermano, del que había sido esposo de Tamar, no quería tener hijos con ella. Y resulta que también falleció. Y entonces le dieron a un tercer hermano como esposo y también fallece. De tal manera que Judá le dice a Tamar, Judá su suegro: lo siento, ya no hay más. Y esta mujer se las ingenia, y el ingenio no fue muy cristiano que digamos, para engañar a su suegro y quedar embarazada de él. Por eso dice ahí: Judá engendró de Tamar, era su nuera. Pero mira, una mujer hebrea que quedaba viuda estaba condenada al olvido, y más cuando ya no había un varón que le diera la cobertura. No solo quedaba condenada a no tener hijos, sino que quedaba condenada a vivir en la miseria y
y a ser señalada en la sociedad por dos razones. Una, mira, ahí va la viuda abandonada, la viuda olvidada. Y dos, ahí está la mujer que no ha podido tener hijos. Un doble estigma sobre la frente de Tamar. Pero Dios no se olvida de tu necesidad. Dios no se olvida de ti. Esa es la lección que podemos aprender de Tamar. Dice ahí abajo, Dios se acuerda de ti. Aun y cuando tú maquines planes que no van muy acordes a la voluntad de Dios, Dios conoce tu necesidad. Él ve tu corazón. Él sabía que Tamar necesitaba ser restituida y redimida. Ya no le dio un esposo, porque cuando Judá supo que había embarazado a su propia nuera, pues solo se encargó de su manutención, pero no podía casarse con ella. Pero al menos a esta mujer Dios le dio la bendición de poder ser mamá. Y en ese primer embarazo no tuvo uno, tuvo gemelos, tuvo a Fares y tuvo a Zera. Pero solamente mencionamos o se menciona a Fares allí, o si se menciona a Zera. Se mencionan los dos, ¿no? A Fares y a Sara o Zera. Pero el que le da continuidad a la genealogía de Jesús es el primogénito, es Fares. Él fue más importante que su hermano Sara o Zera. Entonces, aquí vemos a la primer personaje. Si tu vida ha tenido momentos donde te sentiste olvidada, donde te sentiste rechazada, menospreciada, a lo mejor tú te identificas con Tamar. ¿Quién es la segunda mujer que aparece ahí en la genealogía? Rahab. Eso lo encontramos allí en el verso número 5. Salmón engendró de Rahab. Salmón fue el esposo. Aquí sí es un esposo, ya no es un suegro, es un esposo legítimo el que se casa con Rahab, el que la desposa. ¿Quién fue Rahab? Rahab, su significado del nombre significa amplia, amplia, y está relacionado con la gracia de Dios. La Biblia dice en Isaías que busquemos a Dios en el momento justo, porque Él es amplio en perdonar. Él es un Dios de gracia amplia. Y Rahab es un ejemplo de gracia, porque tú sabes cuál era el oficio al que ella se dedicaba antes de entregar su vida a Dios. Ella era una mujer dedicada a la prostitución allá en Jericó. Pero fíjate cómo la gracia que ella dio a los espías que Josué envió fue la misma gracia que ella después recibió cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó. Rahab le dijo a esos espías: yo los escondo, pero cuando conquisten la ciudad, acuérdense de mí y de mi familia. Y los espías le dijeron: vamos a dejar este cordón rojo como una señal de que esta es tu casa. Tú y todos los parientes que estén dentro de esta casa, que tenga esta señal del listón, del cordón rojo, vivirán. Pero si algún pariente tuyo está fuera de la casa y lo matamos, nosotros quedamos libres de su sangre. No será sobre nuestra cabeza, porque ustedes rompieron el pacto que estamos haciendo. Pero si alguno de nosotros tocare a algún familiar tuyo que está dentro de la casa, que su sangre sea demandada de nuestras manos.
Y la historia nos cuenta que efectivamente Josué conquista Jericó y la familia de Rahab queda salvada. Fueron los únicos sobrevivientes del Jericó original. Y entre los miembros del ejército de Josué, ahí andaba un tal Salmón. Yo no sé, porque no lo dice la Biblia, si Salmón también fue uno de los espías a los cuales Rahab guardó, escondió en su casa. Porque si él fuera uno de ellos, todavía había más sentido en la historia de que este hombre se haya enamorado de esa mujer valiente que arriesgó su vida para salvarlos a ellos. Pues Salmón, ni tardo ni perezoso, dijo: esta chica es mía. Y la tomó como su esposa. ¿Qué historia nos deja de lección Rahab? Dice ahí abajo: Dios no te define por tu pasado. Al contrario, ¿qué hace? Lo redime, lo cancela, lo perdona. Qué bendición para Rahab, que tuvo la oportunidad de dejar su pasado atrás y convertirse no solo en una sobreviviente de Jericó, en convertirse no solo en la esposa de un soldado hebreo, sino de que Dios también le diera la bendición de formar una familia. Rahab también es una de esas mujeres importantes que se mencionan en la genealogía del Señor Jesús. Tercer personaje, ahí mismo en el verso 5, dice: Boz engendró de Ruth. Ruth es la tercera chica que aparece, la tercera dama en nuestra enseñanza del día de hoy. El significado del nombre de Ruth es amiga, compañera, y es un simbolismo de la lealtad y de la fidelidad. ¿Recuerdas la historia que Ruth era una moabita? Cuando Noemí y sus hijos y su esposo se mudan a Moab buscando alimento saliendo de Belén, los hijos de Noemí se casan con dos moabitas. Una de ellas era Ruth, pero el esposo de Noemí y sus hijos, los esposos de Ruth y de Orfa, mueren. Y entonces tanto Noemí como sus nueras se quedan viudas. Entonces Noemí dice: ¿qué hago yo aquí? Yo vine hasta Moab por causa de mi esposo, ya no está mi esposo. Vine porque había mucha hambre en Belén, pero oigo que las cosas ya están mejor allá en Belén, así que me regreso para mi casa. Orfa y Ruth van a despedirla, las dos lloran, pero Orfa se da la media vuelta y se regresa a Moab. Cuando Noemí va avanzando, voltea y ve que viene Ruth detrás de ella y le dice: ¿tú qué onda? ¿Qué haces aquí? Regrésate con Orfa, vete a tu casa. Y entonces aparecen allí las palabras memorables de Ruth para su suegra: no me pides que te dé, no me lo pidas, a donde tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y entonces esta mujer decidió ser lo que dice su nombre, una compañera fiel. Las dos regresaron a Belén y allí Noemí se encargó de darle un esposo, de buscarle un esposo a Ruth. Ella ya no tenía hijos para darle, pero entonces se abrazó a la ley del pariente redentor, y ahí es donde se cruzan las historias con la de Boz. Y estas dos historias son las más cercanas en cuanto a tiempo, porque ¿de quién era hijo Boz? De Rahab. O sea que Rahab vino siendo la suegra de Ruth.
son las dos mujeres de la genealogía que están más pegaditas, más unidas. Ruth termina casándose con Boaz, forman también una familia, y aquella chica que llegó a Belén sin nada, porque no llevaba ni esposo ni dinero, y lo único que llevaba era la suegra, imagínense. De repente, ahora la ves casada, con marido, con hijo, con casa, con terrenos, con propiedades, con riquezas. Ya no tiene que estar mendigando el trigo que le puedan dejar por ahí los trabajadores de los terrenos de Boaz. ¿Qué dice la lección acerca de Ruth? Que Dios es un Dios que va a proveer para ti. ¿Proveer qué? Lo que sea necesario. Hasta un esposo si es necesario. Porque así es el Señor. Él siempre da a manos llenas. Cuarta mujer, la vas a encontrar en el verso 6. David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Por eso es que aparece el nombre allí de Betsabé, porque ese era el nombre de esta mujer. El nombre de Betsabé significa promesa de Dios, hija de un juramento. Siempre hemos criticado esa parte de Betsabé, de en qué momento en su cabecita se le ocurrió bañarse en público. Pero bueno, quizás estaba en su propiedad, en su terreno. No fue un acto muy sensato de su parte, pero tampoco estaba pecando ella al hacer esto. Allí el pecador, ¿quién fue? David fue el pecador por ocioso, por ojo alegre, por lujurioso, por todo lo que ustedes quieran echarle a David. Pero mira, aquí hay una problemática, una situación fuerte. Viéndolo bien, la Biblia dice que después de que David la vio y la deseó, la codició, solamente dio órdenes de que la trajeran. A lo mejor mandó a un séquito de súbditos y les dijo: vayan a tal casa, la mujer que está allí, tráiganmela. No hubo preguntas, no hubo permisos, no hubo querrás venir. Solamente Betsabé fue obligada a presentarse delante del rey, porque las órdenes del rey había que respetarlas. Cuando ya la traen a la presencia del rey, la Biblia no da muchos detalles, solo dice que él se acostó con ella. No sabemos si fue algo consentido o no, pero sí creemos que David abusó de su poder, de su posición, de su autoridad, de su hombría por ser más fuerte, para tomar a Betsabé y hacerla suya. Recordarás que fruto de esa relación, Betsabé queda embarazada. ¿Qué pasa con ese primer hijo? El Señor decreta en su juicio y en su soberanía que ese bebé no sobreviva. Después de unos días de nacido, el bebé muere. ¿Puedes imaginar a Betsabé? Ya fue humillada por el rey. El rey se encargó de desaparecer a su esposo. Esa es otra historia. Entonces, humillada, viuda, pero una viuda que ahora está casada a la fuerza, que está embarazada, a lo mejor sin tener planes de quererse embarazar,
Y cuando ya está ilusionada de que va a tener a ese primer hijo, Dios dice, este hijo no va más, me lo llevo conmigo. Entonces imagínate a Betsabé. No es una situación fácil, es una mujer que tiene que ser restituida, rescatada, darle la oportunidad de un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo llega con ni más ni menos que el que se convertiría en el rey más sabio de este planeta, con el rey Salomón. Un rey que vino a darle paz a todo Israel, a todo el reino. Y no solo a Israel, sino como se convirtió en el máximo gobernante de muchas naciones, durante el tiempo de Salomón hubo paz y hubo prosperidad, no solo para Israel, sino para todo su reino. ¿Y saben quién era la reina madre? ¿Saben quién se sentaba al lado de Salomón? Ahí estaba Betsabé, restituida por la misericordia de nuestro Dios. La última mujer, la número 5, aparece ya hasta el versículo número 16. Jacob engendró a José, José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Todos leemos la historia de María y muchas mujeres dirán, qué hermoso, qué lindo haber sido la elegida, la escogida por Dios para tener en su vientre a Jesús. Eso significa su nombre, elegida. Pero hermanos, hay un detalle que no es menor allí. María, cuando recibe la noticia del ángel de que va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, María ya estaba comprometida con José, ya estaba desposada, ya José había ido a pedir su mano, ya había entregado el anillo, ya se había hecho el compromiso. Según la tradición hebrea, lo único que faltaba era que José terminara de construir la casa a donde iba a llevar a su futura esposa para que el matrimonio pudiera consumarse. Entonces, en ese lapso es donde aparece Gabriel y le dice, vas a quedar embarazada. María dice, ¿cómo puede ser eso? Soy virgen. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tendrás un hijo, varón, y su nombre será llamado Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el detalle no menor en esta historia? Que el vientre de María empieza a crecer. Todavía el matrimonio con José no ha sido consumado. José empieza a notar algo extraño ahí, algo raro. La Biblia también dice que José quería dejarla en secreto para no difamarla, para no decir, María está embarazada y yo no fui. ¿Se dan cuenta de la situación? María queda ahora expuesta a la boca de todo el mundo. Porque déjenme decirles que ya desde aquellos tiempos ya había bocas. No faltaría por ahí la vecina que dijera, ay, ese vientre a María se le ve extraño. La parienta que dijera, ¿por qué María está tan sospechosa? Y las malas lenguas siempre van a tratar de exponer aquello que ellos quieran. Esa es la situación de la cual María tiene que ser salvada.
Y entonces Dios habla con José y le dice: no temas recibir a María como tu mujer, porque ella está engendrando de mí. Yo he hecho esto y necesito que tú participes, que tú colabores, que mantengas el compromiso y que tú seas la cobertura para María. Y por eso José es uno de mis héroes, porque ¿qué hombre aceptaría ese trato? No cualquiera, no cualquiera. Y José dijo: sí, Señor, acepto. Yo cubro a María, mantengo mi palabra, mi compromiso con ella, me voy a casar y ese niño nacerá en un hogar formado por ella y por mí. La lección que aprendemos de la historia de María es que Dios te elige para que seas parte de algo extraordinario. ¿Qué es lo extraordinario? Que María es la madre del Salvador del mundo, que no ha existido ni volverá a existir otro nacimiento virginal como el del Señor Jesús. Esto fue algo único y extraordinario, y María fue el instrumento que Dios eligió. 5 mujeres, 5 historias distintas. Ponme la siguiente. 5 distintas nacionalidades, porque tenemos una moabita, una hebrea, una, no sé cómo se le diga a los de Jericó, una jeriqueña. Distintas épocas, distintas problemáticas, pero estas 5 mujeres están entrelazadas por un hilo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Hasta antes de estas historias que les conté, ninguna de ellas era madre. Ninguna. Eran solamente mujeres sin hijos. Pero las 5 terminaron convirtiéndose en lo que tú eres hoy. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres hoy? Eres una mamá. Estas 5 terminaron convirtiéndose en mamás. ¿Y qué mamás? ¿De qué hijos? Ya vimos: Tamar, mamá de Fares, uno de los primeros en la genealogía de Jesús. 2, Rahab se convierte en la mamá de Boaz. Y yo lo he dicho en otras predicaciones: ¿quién pudo haberle enseñado a Boaz a ser tan correcto, tan gentil, tan educado, tan discreto en su trato con las mujeres? Porque si tú has leído la historia de Ruth, vas a encontrar que Boaz se portó a la altura. Y ya era un hombre grande. Había una diferencia de edad entre Boaz y Ruth bastante considerable. Pero Boaz nunca hizo lo que David, no abusó de su poder, no abusó de su experiencia, de su colmillo largo, de viejo rabo verde. Nunca. Él trató a Ruth con dignidad y la hizo su esposa. ¿Quién estaría detrás de vos? ¿Quién le habrá enseñado esos valores? Allí estaba la mamá. Y recordarás su pasado, ¿no? Recordarás de dónde venía, a lo que se dedicaba, y sin embargo, como vimos, Dios fue un Dios de gracia para ella y le dio una nueva oportunidad. Bueno, se apagó allí. Ruth es mamá de Obed. Obed a su vez engendró a Isaí. Entonces Ruth se convierte en mamá de Obed, abuela de Isaí, e Isaí es el papá del rey David. Por lo tanto, Ruth es la bisabuela del rey David.
¿Qué clase de personajes son los que vamos viendo que estas mujeres lograron influir sobre de ellos? Ya vimos el episodio triste de David, pero eso no define a David, porque en la Biblia no nos dice el hombre que anduvo allí de asesino con Urías. Al contrario, cuando la Biblia se refiere a David, dice el varón conforme al corazón de Dios. Tenemos luego que Betsabé es la mamá de Salomón. Ya hablamos de Salomón y terminamos con María siendo la mamá de Jesús. Querida mamá, a lo mejor ahorita estás aquí, volteas a los lados, ves a tus hijos y dices, ¿qué cosa buena podrá salir de estos? ¿Cuál va a ser el legado? ¿Cómo voy a ser recordada? A lo mejor tan chiquitos, son inquietos, son traviesos, a lo mejor ya son adolescentes, ya se te empiezan a rebelar, ya se ponen al tú por tú contigo, a lo mejor ya son adultos, ya no encajan, ya no se sienten tan a gusto contigo, ya te critican por todo. Pero ¿sabes una cosa? Sigues siendo y seguirás siendo su mamá. Eso nada ni nadie lo podrá cambiar. Nadie lo va a cambiar. Así que mientras sigas siendo su mamá, sigues teniendo influencia, poder, autoridad sobre la vida de tus hijos. No sé cuál de los 5 mensajes aplica contigo. No te rindas, comienza de nuevo, no estás olvidada. Dios te da gracia, Dios te provee, Dios te quiere usar para cosas extraordinarias. No sé cuál aplique contigo, pero la que sea que aplique, aférrate a ella. Sigue orando por tus chamacos, por tus chamacas. Si los tienes todavía chiquitos, aprovecha este tiempo maravilloso para formar en ellos un corazón como el de Jesús, para sembrar la semilla del Evangelio en sus corazones. Si eres mamá de adolescentes, sigue estorbándolos, aunque te reviren la cara, aunque se enojen contigo, aunque no les des permiso de salir a todos los lugares donde ellos quieren, aunque los mandes a la reunión de adolescentes, de infiltrados, no importa. Y si ya están grandes y todavía están en tu hogar, no tengas miedo, enfréntalos, ¿verdad que sí, Xochitl? Y si ya están grandes y ya se fueron del hogar porque ya tienen su propia familia, síguelos impulsando porque siguen siendo tus hijos. Vamos a ver, ¿cuántas mamás se identificaron con Tamar acá al frente en esta esquina? Solo las que se identificaron con Tamar. Por lo menos espero que haya una que sí, para no dejar el personaje solito. ¿Quiénes se identificaron con Rahab? Venga acá al frente, póngase aquí. Las mamás que quieren llevar por su